Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Ahora lo que vamos a ver es un poco del abordaje quirúrgico de los tumores neuroendocrinos. Como ya vimos, pues es una entidad que tiene múltiples presentaciones, múltiples manifestaciones clínicas y diferentes localizaciones. Por tal motivo va a tener pues, múltiples también opciones de tratamiento quirúrgico. En este caso, pues vamos a ver, ya vimos un poquito de esto, vamos a tener una evaluación preoperatoria, la cual nos va a ayudar y nos va a apoyar para ver el tratamiento quirúrgico adecuado. En este caso, pues aparte de llegar al diagnóstico, tenemos que tener una localización específica, tratar de buscar el primario, porque a veces no se localiza, tratar de hacer una estadificación, esto de acuerdo al tamaño, a la invasión locorregional que tiene, porque esto nos va a mandar también el tratamiento a seguir. Los otros puntos también es la diferenciación, el grado histológico, la resecabilidad tanto del tumor primario de las metástasis, la sintomatología, para ver si vamos a utilizar también un tratamiento quirúrgico, no solo para resecar el tumor, sino para tratar los síntomas y los marcadores bioquímicos que va a presentar este tipo de tumor. Nos vamos a basar principalmente en estos. Uno es la localización como tal, posteriormente la estadificación, acorde al tamaño, vamos a verlo ahorita, y la funcionalidad y a su vez la resecabilidad que vamos a poder tener. Esto es de importancia porque vemos en ¿cuál es el todo? En esto aquí vemos la importancia del tamaño, donde se observa los menores de 1 centímetro, mayores de 2 centímetros, las características de acuerdo al intestino delgado, apéndice y colon, la posibilidad de metástasis que va a tener tanto a ganglios linfáticos como a distancia. Por eso el tamaño es uno de los factores también importantes. Vamos a ver estos sitios anatómicos y el tratamiento quirúrgico de ellos, del apéndice, intestino delgado, recto, colon, estómago y páncreas, que son los principales. En apéndice, bueno, pues vamos a tener un factor importante de los principales que ya vimos en la diapositiva previa, va a ser el tamaño. Aquí el factor de riesgo importante va a ser en los menores de 2 centímetros y en los mayores de 2 centímetros. Y en base a esto, pues tenemos que los mayores de 2 centímetros, como vimos en la diapositiva previa, tienen un 30% de riesgo de metástasis ganglionar. Por eso, este tipo de tumores o tumores con mayores de 2 centímetros, su tratamiento va a ser una hemicolectomía derecha con la resección del drenaje linfático. Siendo para los tumores menores de 2 centímetros, puede realizarse apendicectomía o hemicolectomía derecha, esto dependiendo de… Si es menor de 1 centímetro, está consensado que se puede quedar con pura apendicectomía. Sin embargo, ¿qué hacer si nos llega un paciente ya apendicectomizado, que mide de 1 a 2 centímetros, se le complete hemicolectomía? Para eso tenemos estos factores. Uno, la invasión al mesoapéndice, márgenes positivos o inciertos, eso nos puede orientar a mejor llevar al paciente a hemicolectomía en lugar de dejarlo en observación. Y esto va en acorde a las gráficas del TNM, donde se divide en menor de 2 centímetros y mayor de 2 centímetros. En intestino delgado, aquí es importante obviamente el tamaño porque nos va a hablar, pero sin embargo también habla mucho más del estadio, no tanto el tamaño en sí, sino si es una enfermedad localizada o si es una enfermedad metastásica. Si es una enfermedad localizada, pues va a hacer el tratamiento con una resección segmentaria, con el contenido linfático pues, del sitio afectado. Si es un tumor metastásico, aquí incluso también se recomienda la resección segmentaria y a valorar la metastasectomía, si se puede realizar. Ya esto es, aunque tenga metástasis, el paciente se le realiza la resección del tumor primario para evitar las complicaciones como son la oclusión intestinal, el sangrado o dolor. Por eso, aunque tenga metástasis, el paciente es candidato a una resección. Y aquí ya vimos que aquí, aunque le dan importancia también al tamaño menor de 1 centímetro, ya toma mayor importancia el estadio, la invasión a la muscular, a los órganos adyacentes. Y este es un ejemplo de esto, de cómo se observa el que está localizado, el que tiene invasión regional, el que tiene metástasis a distancia, la sobrevida específica para la enfermedad o la sobrevida en general, aunque incluso en los pacientes que tienen tumor metastásico vemos que la sobrevida es arriba de 5 años, arriba del 50%. Por eso les menciono el intento de hacer la resección quirúrgica al primario y evitar las complicaciones que son las que le van a dar más morbilidad. Y obviamente la importancia del tipo de resección. Los que tienen R0, vean, tienen una sobrevida arriba del 90%, en comparación que los que se les deja R1 o R2. Los tumores de recto, pues el estadio va a ser muy importante y del estadio, una parte del estadio, el tamaño pues nos va a dictar también el tratamiento a seguir, ya que en esto lo vamos a dividir los que son menores de 1 centímetro, de 1 a 2 y más de 2 centímetros, o ya sea T1 o T2. Ya que los tumores menores de 1 centímetro o T1, estos pueden ser tratados con resección endoscópica o resección transanal. ¿Por qué? Por el riesgo de metástasis hasta 2%. Entonces es un riesgo bajo y con esto tiene. Sin embargo, para los pacientes que están entre 1 a 2 centímetros, aquí la cuestión es si los tratamos con una cirugía un poco conservadora o una cirugía más extensa. Tienen un riesgo de metástasis del 10 al 15%. Para esto,
vamos a tener también estos factores: la invasión linfovascular, el índice mitótico, el KI67, o los mayores de 1.5 centímetros, para poder decidir tratarlos como a los tumores mayores de 2 centímetros, que estos van a tener una cirugía más radical, una resección anterior baja, una resección abdominoperineal, esto por el riesgo de metástasis de un 60-80%. Los tumores de colon, aquí lo que estuvimos revisando es que tienen un peor pronóstico que los tumores rectales. Aquí también va a ser el estadio y también si está localizado metastásico. Y obviamente un tumor localizado pues va a llevarse, depende del sitio, a una micolectomía derecha o micolectomía izquierda con drenaje del sistema linfático, con resección del sistema linfático. Y el metastásico también se va a intentar la resección y valorar la metastasectomía. Aquí, ¿por qué tienen estos peor pronóstico con una mortalidad en comparación del recto con un OR de 1.85? Es porque de colon izquierdo a colon derecho tienen mayor frecuencia en el colon derecho, son clínicamente silentes, por lo cual se presentan a un mayor tamaño y un estadio más avanzado, lo que le infiere un peor pronóstico. Y aquí vemos también algo del TNM de colon y recto. En el estómago, esto es algo muy importante, para que tratar de entender que no es únicamente el estadio y el tamaño el que nos va a dictar la conducta. Aquí, para el tratamiento quirúrgico hay que valorar si son tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 3, recordemos que es un tumor neuroendocrino o carcinoide llamado en el estómago, que no se asocia a gastritis atrófica. Entonces, estos son esporádicos, se presentan alrededor del 20% de los casos y estos van a tener unas metástasis de hasta el 65% de los casos. Por eso, este tipo de tumores se tratan con una gastrectomía total, subtotal, con linfadenectomía, siendo distinto para los tumores tipo 2 o tipo 3, que el tipo 1 va a estar asociado a gastritis atrófica y el tipo 2 asociado a síndrome de Zollinger-Ellison. El tipo 1 un 70-80%, el tipo 2 un 5% de presentación. Estos tienen un riesgo de metástasis de menos del 10% y en estos se puede hacer un tratamiento más conservador. En los menores de 2 centímetros pueden ser candidatos a resección endoscópica, y sin embargo, si tenemos de estos múltiples tumores en esa área afectada, pues ya más bien a una cirugía como una antrectomía, sin requerir de drenaje o resección del drenaje linfático. Y en los tumores mayores de 2 centímetros, T3 o T4, una infección extensa, aquí ya se recomienda tratarlos como los tipo 3, porque estos ya tienen pues, más riesgo de metástasis. Y aquí también es algo del TNM de esto. En el páncreas, también otro punto importante, en el páncreas, independientemente también del tamaño y del estadio y todo, hay que ver la funcionalidad que tiene el tumor y la secreción. ¿Esto por qué? Porque los insulinomas, los que son como insulinomas, que la mayor parte de ellos, arriba del 90%, son tumores benignos, tienen un 6% únicamente de malignidad. Entonces, por eso el tratamiento va a ser distinto. El riesgo que vamos a ver aquí son los que están localizados, el que está asociado a una neoplasia endocrina múltiple o el que está metastásico. Y un tumor localizado puede ser candidato a nucleación. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de recurrencia, un riesgo de malignidad bajo y un riesgo de recurrencia incluso en el maligno menor del 5%. No siendo así para los tumores asociados a neoplasia endocrina múltiple. Estos tienen un riesgo de recurrencia de 10 años y por eso aquí ya se debe de recomendar mejor una resección segmentaria, sobre todo si se encuentran en cuerpo y cola de páncreas. Y para los tumores metastásicos se debe intentar la resección, sobre todo, y si no, el tratamiento sobre todo de los síntomas, tratamiento de la hipoglicemia, que esto se los voy a mencionar en esta y en las siguientes pues, va a ser básicamente lo mismo. El tratamiento de las opciones tenemos con diazóxido, con análogos de somatostatina, con everolimus, ablación por radiofrecuencia, radioterapia se ha estudiado, no ha tenido muy buen beneficio, la quimioterapia también, con estreptozosina, con doxorubicina y en algunos casos el trasplante hepático. Esto también no se van a quedar también con la idea de que bueno, pues el insulinoma es un tumor hasta cierto punto benigno o algo así. Aquí esto es para comparar. En general el insulinoma tiene una sobrevida similar a la sobrevida global de todos los pacientes a todos los años. Sin embargo, si es un insulinoma maligno, vemos como la sobrevida baja para esto. Entonces, por eso se deben de hacer la resección quirúrgica y tratar de ver la malignidad en este tipo de tumores. Otros como el glucagonoma, ya cambia, entonces por eso el tipo específico, la función, aquí cobra importancia, porque en el caso de glucagonoma, estos se presentan en algunas series hasta el 100% con metástasis al momento del diagnóstico. Entonces por eso aquí vamos a dividirlos sobre todo en los que son estadios del 1 al 3 o en los estadios metastásicos, y en estos el tratamiento pues va a ser tratar en los que están localizados, tratar de hacer la resección segmentaria, un procedimiento de Whipple, depende de la localización, y en los metastásicos pues también intentar la resección y cobra también importancia el tratamiento sintomático para los no resecables, que va a ser básicamente lo mismo. Es lo mismo también para el lipoma.
Eso se los pongo aquí, más o menos el tratamiento va a ser lo mismo. En los que son resecables, pues tratar de llevar la resección segmentaria, y en los que son metastásicos no. Sin embargo, aquí cobra mucha importancia el tratamiento médico, porque en estos pacientes, a veces no vale la pena llevarlos a un tratamiento quirúrgico extenso porque tienen un índice alto de recurrencia y sobre todo el tratamiento médico aquí es importante. Un gran aporte de líquidos intravenosos, una reposición hidroelectrolítica importante y ya también para tratar de evitar eso, los análogos de la somatostatina, el interferón alfa, etcétera. Y aquí esto es algo de que se veía, este es el TNM de la AJCC para los tumores, pero me lo mencionan igual para los exócrinos y endócrinos, y ya en el INETS, aquí ya dividen únicamente para los tumores neuroendocrinos. La diferencia aquí sobre todo es el tamaño, aquí de menos de 2 centímetros, aquí de 2 a 4, y aquí más de 4, y así tiene invasión a otros órganos. Finalmente, pues vamos a ver aquí que la sobrevida de estos tumores, aunque tienen en general una sobrevida alta, o sea, una sobrevida a 5 años alta, va a ser diferente de acuerdo a la localización. Los del estómago, colon, recto, estómago, colon y recto tienen una menor sobrevida global y tienen una mayor sobrevida, como ya lo había mencionado con el doctor Medrano, los tumores apendiculares. Esto es por la forma de presentación. Y otro punto importante, aquí es los tumores metastásicos, independientemente de la localización del primario, vamos a ver el tratamiento de ellos. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta lo que es el estado funcional del paciente, la edad, el ECOG, y como sabemos el mayor sitio es las metástasis hepáticas, hay que tratar de valorar si son resecables o no resecables. Los tumores no resecables, pues obviamente vamos a intentar un tratamiento médico, que es lo que ya lo habíamos visto, y en los tumores resecables tratar de realizar una resección completa. Sin embargo, aquí la cirugía también cobra importancia como tratamiento paliativo. Aunque no sea una resección completa, el hecho de tumorizar al paciente le va a quitar sobre todo a los pacientes que tienen sintomatología o que presentan síndrome carcinoide. Y el tratamiento médico, veíamos, es básicamente el mismo. Aquí la cirugía en el aspecto de los tumores metastásicos, bueno, logra un control hasta un 90%, se ha reportado en algunas series de control sintomático. Y aunque estos pacientes tienen un alto índice de recurrencia, hasta un 84% de recurrencia, se tiene una mejoría en la sobrevida a 5 años de hasta un 61% y a 10 años a un 35% con el tratamiento quirúrgico. Y hay algunas series, en México no se ha manejado esto mucho, pero en otros países se ha manejado el trasplante hepático en los tumores neuroendocrinos metastásicos. Tenemos aquí 2 series de 213 y de 150 pacientes, en donde se logró una sobrevida a 1, 3 y 5 años del 81, 65 y un 50%. Esto es algo que en otras neoplasias, generalmente cuando ya están metastásicas, el trasplante hepático no tiene cabida. Y aquí es importante mencionarlos, dada la progresión lenta de esta neoplasia. Bueno, aquí esto es un ejemplo nada más de algo del estudio que ya había reportado el doctor Medrano. Este es en el Centro Médico Siglo XXI de 48 pacientes. Es nada más para mencionarles los múltiples tratamientos que se llevaron a cabo: gastrectomía total, Whipple, resección en cuña, gastrectomía subtotal, y varía mucho de acuerdo a las características de los pacientes que ya hemos visto, las características del tumor. Y este es un trabajo que tenemos que está pendiente de publicación de 47 pacientes que se hizo en Monterrey. Aquí vemos las localizaciones que se tuvieron de estos pacientes y también vemos, es para darles un ejemplo de la variabilidad de los tratamientos quirúrgicos. Obviamente para intestino delgado y ayuno y todo, pues la resección intestinal, y en algunos de ellos con hemicolectomía, con metastasectomía. En los de páncreas va desde nucleación, desde pancreatectomía subtotal, hasta una derivación bilidigestiva en alguno resecable y hasta procedimientos de Whipple. En los gástricos también desde polipectomía hasta gastrectomía subtotal. Entonces esto nos explica de las diferentes opciones terapéuticas que tenemos. Como conclusiones, bueno, pues tenemos que el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. Incluso en etapas avanzadas hay que tratar de hacer un máximo esfuerzo quirúrgico en los tumores, incluso cuando son metastásicos. Y un ejemplo de esto, aunque no es el caso clínico que vamos a ver, es simplemente un caso clínico que presentamos en el ESMEO en el congreso pasado. Esto se los pongo como un ejemplo porque es un paciente que se veía con un tumor hepático, se había visto de 8 años de evolución, le llamamos así, porque se había tratado inicialmente, tenía una biopsia y tenía un reporte de hepatocarcinoma. El paciente se le hizo una cirugía, no fue resecable en la cirugía y se llevó a tratamiento sistémico. Se fue con quimioterapia. Tuvo toxicidad a la quimioterapia, se le suspendió la quimioterapia y se dio de alta por máximo beneficio. El paciente regresa 8 años después y les dice: oigan, pues aquí sigo yo con mi tumor, ustedes me dijeron que ya me iba a morir, sigo con mi tumor. Entonces le hacen estudios, se le hace octroscan y era un tumor neuroendocrino. Entonces al paciente se le dio tratamiento con análogos de somatostatina por alrededor de un año y medio.
tuvo un poco de reducción tumoral, que a lo mejor ahorita vamos a ver con la doctora, la respuesta que se tiene, la respuesta radiológica. Se llevó a cirugía al paciente y ahora sí fue posible resecar la mayor parte de los tumores. Este es el octoscan prequirúrgico, donde se ve la gran actividad que tiene. Este es del transoperatorio. Y en el octoscan postquirúrgico, aunque tiene cierta ligera captación, la importancia de esto es que la paciente llegó con datos clínicos o sintomáticos y después ya no requirió tratamiento con análogos de somatostatina porque tuvo respuesta sintomática o respuesta clínica. Y pues nada más.